Todo comenzó con el sonido de algo rompiéndose, pero no fue el cristal de una ventana ni la porcelana de una taza olvidada sobre la mesa. Fue el sonido del tejido mismo de la realidad fracturándose en el centro exacto de nuestra sala. Un crujido seco y profundo que pareció nacer del aire estancado. Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera, bajo un sol que debería haber sido reconfortante filtrándose por las cortinas, cuando el espejo del recibidor, una pieza pesada de marco labrado que llevaba décadas en la familia, estalló hacia afuera con una violencia inexplicable. No se desplomó por la simple fuerza de la gravedad. Los fragmentos volaron con una intención maligna, casi dirigida, clavándose en la pared opuesta como proyectiles disparados por un fusil invisible, que hubiera estado esperando ese preciso segundo para abrir fuego. Mi madre, que estaba doblando ropa a pocos metros del estallido, no gritó de inmediato. Se quedó petrificada, con una camisa de mi padre entre las manos, mirando fijamente el marco vacío donde ahora solo quedaba una mancha de humedad grisácea, una sombra líquida que palpitaba levemente y que antes no existía. No hubo viento, no hubo vibraciones de camiones pesados pasando por la calle. No hubo ninguna explicación física que calmara el inicio de ese frío que se instaló en mi columna vertebral. Solo un vacío súbito que devoró el calor de la habitación en un parpadeo, dejando tras de sí un olor a ozono y a tierra removida. Esa misma noche, el orden de nuestra existencia cotidiana empezó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo una tormenta. Mi padre, un hombre que siempre encontraba una respuesta lógica incluso en el caos más absoluto, un ingeniero que creía en las estructuras y la resistencia de los materiales, se levantó a las 2 de la mañana porque escuchó el motor del auto encenderse en la cochera. El sonido era inconfundible, el ronroneo metálico llenando el espacio cerrado bajo nuestras habitaciones. Bajó las escaleras con la linterna en mano, tratando de convencerse de que un cortocircuito era el culpable, pero al llegar y abrir la puerta pesada que conectaba la cocina con el garaje, se encontró con una escena que desafiaba cualquier manual técnico. El lugar estaba sumido en un silencio sepulcral, tan denso que dolía en los oídos. El motor estaba frío al tacto, sin el menor rastro de calor residual, pero las llaves, que siempre colgaban en el gancho de madera junto a la entrada, estaban puestas en el contacto, giradas con precisión hasta la posición de encendido. Cuando mi padre intentó sacarlas, sintió que algo tiraba de ellas desde el otro lado del tablero, una fuerza metálica y gélida que le entumeció los dedos hasta el hueso. Al soltarlas por el impacto del susto, las llaves giraron solas frente a sus ojos, lentamente, haciendo crujir el mecanismo interno como si unas manos invisibles, cargadas de una paciencia milenaria, estuvieran probando la resistencia de su voluntad y la solidez de sus nervios. A partir de ese momento, la casa dejó de ser el refugio que conocíamos para convertirse en una entidad hostil. Los ruidos que empezaron a brotar de la cocina no eran los simples crujidos de la madera asentándose con el cambio de temperatura. Eran golpes secos, rítmicos, que venían desde el interior de los azulejos, como si alguien estuviera atrapado detrás de la cerámica y golpeara con los nudillos buscando una salida que no existía. Si te atrevías a poner el oído contra la pared fría, no escuchabas el flujo del agua por las tuberías. Lo que escuchabas era una respiración dificultosa, un jadeo pesado que parecía arrastrar líquido espeso en unos pulmones que no deberían estar ahí. Mi hermana menor, Sofía, una niña que solía amar su habitación, empezó a negarse a cruzar el umbral de su puerta. Decía, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier llanto, que el techo estaba bajando, cada noche, un poco más. Al principio pensamos que era una manifestación del estrés o una pesadilla infantil, alimentada por el ambiente tenso de la casa, hasta que una tarde entramos y encontramos todas sus muñecas decapitadas, alineadas perfectamente en el borde de la alfombra, mirando hacia la cama con sus ojos de plástico vacío. Las cabezas no estaban por ningún lado, ni bajo los muebles ni en el armario. 3 días después, cuando mi madre intentó preparar la cena, las encontramos dentro del horno apagado.
fundidas en una sola masa de polímero negro, que formaba una cara única, deforme, con una expresión de agonía tan vívida que tuvimos que tirarla a la basura envuelta en varias bolsas para no seguir sintiendo que nos observaba. La atmósfera se volvió espesa, cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara constantemente. Era como si estuviéramos caminando bajo el agua, haciendo que cada movimiento fuera lento y agotador. Cada vez que pasábamos por el pasillo que conectaba las habitaciones, las luces parpadeaban con una cadencia irregular, no por una falla en la red eléctrica, sino como si algo oculto en las sombras estuviera absorbiendo la energía del entorno para lograr manifestarse con más fuerza. Empezamos a ver sombras que no correspondían a ningún objeto físico presente en las habitaciones. Una tarde, mientras intentaba leer en la sala, vi la sombra de un hombre inusualmente alto y encorvado proyectada con nitidez sobre la alfombra. Pero al girarme con el corazón en la garganta, no había nadie detrás de mí. La sombra no se desvaneció de inmediato. Se movió con una lentitud exasperante hacia la pared, rascando el suelo con unos dedos alargados que dejaron marcas reales, surcos profundos en el tejido de la alfombra que ninguna aspiradora pudo borrar. La verdadera angustia no nacía solo de ver lo que pasaba, sino de sentir cómo la lógica se nos escapaba de las manos como arena seca. La comida se pudría en cuestión de minutos. Comprábamos leche fresca sellada y, al abrirla apenas llegábamos de la tienda, de su interior emanaba un humo negro y un olor a carne rancia, a algo que lleva demasiado tiempo bajo el sol, obligándonos a desalojar la cocina entre náuseas. Estábamos siendo sitiados en nuestro propio hogar, atrapados por una voluntad que no podíamos ver ni comprender, pero que parecía conocer perfectamente cada uno de nuestros miedos más íntimos y usarlos como combustible para su asalto. Para el cuarto día, el sueño se convirtió en un lujo peligroso que nadie se atrevía a permitirse por completo. Decidimos, en un acto de desesperación colectiva, dormir los 4 juntos en la sala de estar, rodeados de lámparas encendidas y con las puertas cerradas con doble vuelta de llave, aunque en el fondo de nuestras mentes sabíamos que las cerraduras físicas eran tan inútiles como un paraguas en medio de un huracán, contra lo que nos acechaba. La verdadera tortura comenzó cuando las voces sustituyeron a los ruidos metálicos. No eran gritos estruendosos, sino susurros sibilantes que parecían nacer directamente dentro de la cavidad de nuestros oídos, saltándose el tímpano para instalarse en el cerebro. Yo escuchaba la voz de mi madre llamándome con una urgencia desgarradora desde el sótano, suplicando por ayuda mientras ella estaba sentada justo frente a mí en el sofá, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio y la mirada perdida en la nada. Mi padre, por su parte, escuchaba la voz de su propio padre, un hombre que llevaba muerto más de una década, recitándole sin descanso las fechas exactas de nuestros nacimientos, seguidas de una fecha común que aún no llegaba en el calendario. Una promesa de final que le hacía temblar las manos cada vez que intentaba sostener una taza de café. El ataque ya no buscaba solo asustarnos con objetos moviéndose. Era una invasión sistemática a nuestra cordura. Un intento por hacernos dudar de la fidelidad de nuestros sentidos y de la realidad misma que compartíamos. La manifestación más violenta y explícita ocurrió al atardecer del 5.º día, rompiendo cualquier rastro de escepticismo que nos quedara. Estábamos sentados a la mesa del comedor, intentando forzarnos a ingerir algo de alimento para no desfallecer, cuando la mesa de roble macizo, una pieza que requería de al menos 3 hombres fuertes para ser movida, se elevó medio metro del suelo sin emitir el más mínimo roce. Se quedó suspendida en el aire con una estabilidad antinatural, mientras los platos de sopa y los cubiertos permanecían pegados a la superficie como si la gravedad hubiera decidido invertirse exclusivamente para ellos. De repente, la mesa comenzó a girar sobre su propio eje, ganando una velocidad imposible que generó un torbellino de aire helado en la habitación, succionando el oxígeno de nuestros pulmones. Cuando finalmente la fuerza invisible la dejó caer, la madera se partió exactamente a la mitad, con un estruendo que pareció un disparo. Al acercarnos,
vimos que en el corazón de la madera rota habían aparecido grabados frescos, cicatrices profundas, que deletreaban los nombres de antepasados que nosotros apenas conocíamos por viejas historias. Todos ellos tachados con una hazaña que había dejado la madera quemada, como si hubieran sido marcados con hierro al rojo vivo por una mano llena de rencor. Esa misma noche, mi hermana Sofía dejó de hablar por completo. Su mirada se quedó clavada en un punto invisible del techo, y sus manos empezaron a realizar movimientos rítmicos, imitando el gesto preciso de alguien que está cosiendo algo en el aire con una aguja invisible. Sus labios se movían sin emitir sonido, formulando palabras que parecían pesarle en la boca. Cuando intenté acercarme para abrazarla y sacarla de ese trance que la mantenía rígida, sentí un golpe invisible en el centro del pecho que me lanzó con fuerza bruta contra la pared opuesta. No fue un empujón de alguien sólido. Fue un impacto de pura energía estática que me dejó sin aliento y con el sabor metálico de la sangre en la boca. Al levantar la vista desde el suelo, vi que la ropa de mi hermana empezaba a tensarse hacia arriba, como si unas manos grandes la estuvieran sujetando por los hombros para elevarla. Ella no oponía resistencia alguna. Simplemente flotaba a unos 30 centímetros del suelo, con los ojos vueltos hacia atrás, mostrando solo el blanco, mientras un líquido negro y viscoso empezaba a brotar de sus poros, manchando su pijama con la lentitud de la brea. El olor a azufre y a humedad de tumba llenó la estancia, volviéndose tan denso que la luz de las lámparas parecía luchar por atravesar la negrura que se espesaba a nuestro alrededor. La desesperación nos empujó al borde de un colapso total del que no creíamos poder regresar. Mi madre, aferrada a su fe como a un clavo ardiendo, empezó a recitar oraciones en voz alta, pero cada vez que pronunciaba un nombre sagrado, los cuadros de las paredes se volteaban solos, mostrando solo el respaldo de madera podrida, y las ventanas vibraban con una frecuencia tan alta que los cristales empezaron a pulverizarse, cayendo sobre nosotros como una lluvia de diamantes letales. No se trataba de una simple entidad errante o de un eco del pasado. Era una presencia con una inteligencia fría y calculadora, que reclamaba la propiedad absoluta del espacio físico y de nuestros propios cuerpos, como si fueran contenedores vacíos. Empezamos a encontrar huellas de pies húmedos en las paredes, huellas que desafiaban la física al subir hacia el techo, marcas de alguien que caminaba con un peso inmenso pero que no tenía dedos definidos, solo muñones informes que dejaban un rastro de ceniza y agua estancada. La presión psicológica era una losa insoportable. Sentíamos que si cerrábamos los ojos, aunque fuera por un segundo para parpadear, la realidad se plegaría sobre nosotros, borrándonos de la existencia sin dejar rastro. La casa ya no tenía rincones donde esconderse. La oscuridad parecía haber ganado masa, una textura pegajosa y fría que se adhería a nuestra piel como una segunda capa de sudor, recordándonos en cada suspiro que el tiempo de la tregua se estaba agotando, y que lo que sea que estuviera allí, no tenía ninguna intención de dejarnos salir con vida. Llegamos al amanecer del 8º día sumergidos en un estado de semiconciencia que rozaba la locura. El agotamiento físico era tan profundo que las alucinaciones se mezclaban sin fisuras con las manifestaciones reales de la casa. Ya no podíamos discernir si el hombre sin rostro que veíamos parado inmóvil al final del pasillo, siempre un paso más cerca de nosotros, era una proyección distorsionada de nuestro miedo extremo, o si era la entidad misma tomando finalmente una forma física que pudiéramos procesar. La estructura de la casa se sentía viva bajo nuestros pies. Las paredes palpitaban con un ritmo lento y enfermo, un latido sordo que podíamos sentir en las plantas de los pies y en la base del cráneo. El suelo de madera se sentía tibio al tacto, casi orgánico, como si estuviéramos caminando sobre la piel de un animal gigantesco, que estuviera a punto de despertar de un sueño de siglos. Los ruidos que antes eran golpes en la cocina se habían transformado ahora en un coro de lamentos constantes, un tejido de 1000 voces gritando en un idioma gutural y olvidado, una cacofonía que nos impedía formular un solo pensamiento coherente y que nos obligaba a cubrirnos los oídos con fuerza
hasta que el dolor de nuestras propias uñas clavándose en la carne era lo único que nos mantenía anclados al presente. En la madrugada del 9º día, el silencio regresó con una brusquedad que nos hizo saltar. Pero no era un silencio de paz, era el vacío absoluto, una ausencia de sonido tan total que podíamos escuchar el fluir de nuestra propia sangre y el crujir de nuestros huesos. Exactamente a las 3 de la mañana, todas las puertas de la casa, desde los armarios hasta la puerta principal de entrada, se abrieron al unísono con un estruendo seco que hizo que los cimientos mismos de la propiedad vibraran. Una sombra líquida, más negra que la noche exterior, empezó a filtrarse por debajo del umbral, extendiéndose por el suelo de la sala como una mancha de aceite que devoraba la poca luz que emitían las lámparas. En el centro de la habitación, el aire comenzó a arremolinarse con una fuerza centrípeta, formando gradualmente la silueta de alguien que todos reconocimos instantáneamente por las fotos amarillentas que mi madre guardaba en el fondo de un cajón. Era la figura de aquel abuelo que murió en el exilio emocional de su propia familia, pero su presencia no emanaba ninguna forma de afecto o nostalgia. Lo que irradiaba era un odio ancestral, una sed de reconocimiento que se había podrido en el otro lado hasta convertirse en una fuerza destructiva sin límites. El impacto emocional fue devastador, una revelación que nos golpeó con la fuerza de una verdad prohibida. No estábamos ante un reencuentro familiar, estábamos presenciando una rendición de cuentas definitiva por pecados que no cometimos nosotros, pero que heredamos en la sangre. La entidad se deslizó hacia mi madre con un movimiento que no involucraba pasos, sino un desplazamiento del espacio mismo, y le puso una mano invisible en la frente. En ese instante de contacto, todos los presentes compartimos una visión colectiva. Vimos pasar ante nuestros ojos, con una nitidez dolorosa, la vida entera de un hombre que murió en la soledad más absoluta de un hospital público, maldiciendo con su último aliento el nombre de los hijos que lo olvidaron y de los nietos que nunca lo visitaron. Sentimos en nuestra propia carne el peso de una deuda de sangre que no sabíamos que teníamos, una carga de indiferencia que se había transformado en ese poltergeist violento que ahora reclamaba su lugar en el mundo de los vivos a cualquier precio. La casa comenzó entonces a expulsar todo lo que no pertenecía a esa memoria recuperada. Los muebles fueron lanzados contra las paredes con una fuerza sísmica. Las fotos de nuestra propia vida se prendieron fuego espontáneamente dentro de sus marcos, y el techo empezó a agrietarse, dejando caer una lluvia de polvo blanco y fino que olía inequívocamente a ceniza de huesos calcinados. Durante 9 minutos que se sintieron como siglos, estuvimos atrapados en ese torbellino de puro trauma visual y sensorial, donde el tiempo dejó de ser lineal y el espacio se expandió hasta que las paredes de la sala parecieron alejarse kilómetros. Vimos el rostro de la muerte no como un final pacífico, sino como un proceso eterno de reclamación y hambre. La angustia de comprender que no había escape posible, que éramos meros recipientes para un dolor que nos precedía por décadas, fue el golpe final a nuestra resistencia mental. Justo cuando el primer rayo de sol de la mañana rozó los restos de las ventanas rotas y el reloj de la sala marcó las 6 en punto, todo se detuvo con la misma violencia con la que había empezado. La sombra líquida se disipó en el aire como si nunca hubiera existido. La presión asfixiante en nuestros pechos desapareció de golpe y la casa recuperó su temperatura habitual, aunque el ambiente quedó impregnado de un silencio pesado y triste. Sofía cayó al suelo desde su levitación, recuperando la conciencia con un jadeo que parecía venir de lo más profundo de su alma. Las luces dejaron de parpadear y el silencio volvió a ser solo eso: ausencia de ruido. Sin embargo, nada en nosotros volvió a ser igual. Al limpiar los destrozos días después para mudarnos, encontramos bajo las tablas del suelo de la sala, justo donde se había manifestado la silueta, un pequeño relicario de plata que contenía una foto de aquel hombre y un mechón de pelo atado con un hilo negro de seda. Estaba húmedo y frío, como si hubiera sido enterrado hacía apenas unos segundos en tierra de cementerio fresca. Nos fuimos de esa casa antes del anochecer,
abandonando casi todas nuestras pertenencias. Pero el terror ya no estaba en las paredes que dejamos atrás. Ahora vive en la forma en que cada uno de nosotros mira las sombras al final de un pasillo, en cómo saltamos ante el menor crujido de la madera y en la certeza absoluta de que, en algún lugar del otro lado, hay algo que todavía susurra nuestros nombres en la oscuridad, esperando el momento justo en que volvamos a olvidar para regresar y reclamar su lugar legítimo en nuestra mesa. Aquellos 9 días no fueron una infestación al azar. Fueron un aviso final de que el pasado nunca muere realmente. Solo espera pacientemente a que nuestro silencio sea lo suficientemente profundo para volver a gritar con la fuerza de lo que nunca fue perdonado.